Hello guys, ayan, dito kami sa monasteria, sa museo. Yan, the Museo of Sant Cugat Monastery. Wow. Yan. Mga antique. Más o menos 878 y funcionó hasta 1835. Pero piensa que artísticamente, Ang ganda como guys. arte, Mga hay antiko. todas las épocas. Desde medieval, no medieval, o sea, hay muchas cosas. Es lo bonito de este monasterio. Este es el claustro. Es un patio, ¿de acuerdo? ¿Sabéis como un jardín, lo que hemos dicho antes, como un jardín? ¿Sabéis el jardín de los monjes? Es un jardín que están encerrados a ellos mismos. ¿Para qué? Para rezar. Mucho. Se encierran aquí para rezar mucho. Porque ellos quieren ser puramente cristianos. ¿Sabéis como en Japón, que la gente se encierra para rezar a Buda? A budistas, los monjes, budistas, monks. Pues lo mismo, aquí, ¿de acuerdo? Pero con cristianismo. Pensad que en Europa el 95%... Sí. Ang ganda guys, oh. Mga antique. No, aquí no. Mga estudyante ng Spanish. Ayan. We are visit to here in Monasteria de Sant Cugat. Sant Cugat is the place. Que pensado para los judíos también. Para los judíos. The Jardín. Cosas de la Torah también. Ah, sí, por ejemplo, aquí tenemos a Abraham, los dos primeros. En la Biblia, los judíos, sabéis que, lo digo para las japonesas, los judíos, los musulmanes y los cristianos, Very cold guys. Ayan. Es presentación de Jesús al templo. Ayan. la sala de reuniones. Es la sala de reuniones del monasterio. Aquí se reunían los monjes. No para comer, no. Es un mítico. ¿De acuerdo? Sí, aquí. Y aquí, cuando cada pueblo... El comedor. El comedor. Comedor. ¿Comedor? Este es el comedor. Hoy en día es un museo. Pero aquí había muy mal olor y un pescado en malas condiciones. Buena suerte. ¿Vale? Con el estómago. Por lo tanto, por eso el pescado siempre tiene que ser fresco. ¿Dónde se come el pescado? En la costa. Aquí, nosotros ahora mismo estamos en carro. Porque... La iglesia. Yan guys, the Monasteria de Sant Cugat. Sant Cugat is the place here.
in Barcelona. Mga kaklase ko yan, iba-ibang lahi. Ako lang ang Pilipina. Ganda siya. Ganda. Yan, palabas na kami. We go to church, iglesia. We go to church here, inside the church. Mucho frío. Ayan guys. Ganda. Ay. Ito yung simbahan guys dito sa San Cugat. Una iglesia que podemos ver muchos estilos artísticos, ¿entendéis el término estilos artísticos? Muy diferentes. Sí, sí. Al fondo, año 1190. 1190. Esta cúpula, ¿veis estas ventanas de allí? ¿Ventanas? ¿Vale? 1250. 1321. 1506, 1550. La pintura. Estas pinturas de aquí son de 1600, 1700. ¿De acuerdo? Emperador. Sí. De los papas. Cuando van con Estambul. Sí. De verdad, sí. Y aquí pues, esta pintura, es la pintura. Mga antigo yan guys. Ang ganda. Ito daw yung kauna-unahang simbahan na itinayo dito sa Barcelona. Ayan. La Biblia dice que Jesucristo nació en Belén, pero era de un lugar que llamaron Nazaret. Era de un lugar llamado Nazaret. Entonces, en Nazaret había un rey, ¿sabéis la palabra rey? Que se llama Herodes. ¿Sí? El rey Herodes no le gustaba Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, ordenó matar. Ayan guys, katatapos lang namin ng school. Itinur kami dito sa monasterio di San Cugat. Ayan, parang museo. Ayan, ito yung place. Ang ganda. Pinaka-plaza nila. Ayan. So ngayon, pauwi na ako. Punta na ako sa train station. Ang ganda guys. Mga antique. Mga antigo. Kahit wala siyang pintura yung yung loob at saka labas, pero ang ganda. Ang ganda siya. Ayun, so paano guys? Ayan, meron na naman tayong naipakita sa inyo about dito sa nature ng San Cugat. Itong San Cugat ay labas ng Barcelona. Ayan. Dito ako pumapasok, tapos sasakay ako ng tren papunta dun sa trabaho ko. One station lang at yun na, pero maglalakad pa rin. Katulad na ito, maglalakad ako ng 10 to 15 minutes papunta sa train station. So, Tuesday and Friday yan guys. Ganito ang aking routine.
Sa umaga naman, inihahatid ako ng boss ko, kaya medyo maaga ako. So, ayan. Maybe next time, another place. Ayan. Basta about the, sa klase namin. Ayan. Sabi nga ng boss ko, buti daw at nalalaman ko yung mga nature dito sa Sant Cugat or Barcelona. Yan, mga tindahan. Yan. And yan. Hanggang June yung aking pag-aaral ng Spanish. Level A1 at A1. 9 months yun guys eh. Then may A2 kung gusto ko pang itutuloy. Tapos pag Saturday naman, Catalan, yung isa pang language. Tapos na ako ng level 0, so magle-level 1 naman. So sabi nung professor, medyo mahirap ng konti kasi malalalim na salita na yung sa Catalan. Yan. So, kaya ito, busy talaga guys. Katulad niyan, Tuesday and Friday, pagdating ko ng bahay, dali-dali ako maglilinis, magpapakain ako sa aking amo. So, minsan hindi na ako nakakasilip ng pag Tuesday and Friday, hindi na ako masyado nakakasilip ng YouTube. Kaya, ayun. Kaya tinatapat ko ng Monday or Wednesday ako, kung may pang-premiere ako guys. Yan. Ganda. Yan. So, paano guys? Ayan, medyo mahaba pa itong lalakarin ko papunta sa train station. Ayan. Eskinita. Tindahan ng mga flowers. Ganda Tindahan ng mga candy. Diba? May mucho. Medyo malapit na ako sa train station guys. Ito yung grocery supermarket. Mga Chino yan. Mga Chinese ang nagtitinda dyan guys. Mga Chino. So, diba? Layo nang nilalakad ko guys pag Tuesday and Friday. Ayun na. Ayun na ang train station guys. Ayan. Yung mga nagtitinda naman ng prutas, mga Pakistani naman yan guys. Yan. Mga Pakistani ang nagtitinda ng prutas. Yan ang train station. Ayan. Nakarating na ako guys dito. Ay, paano guys? Sa susunod na ulit. Pag pumunta na ulit ako ng pag nag-explore na ulit si Batangueña. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ito yung plaza. And guys, see you next my vlog. And salamat sa support ninyo guys, sa lahat ng aking teams. Paalam na. God bless us. Bye-bye.